Queremos hacer una fuerte consolidación pedagógica que nos ayude a todos a entender dónde estamos parados, dónde vamos a pararnos y si hacemos bien los deberes, a dónde podríamos arribar. Nos acompaña el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, y el doctor Juan Carlos Portillo, que es el director de Redes de Salud. Quiero arrancar, doctor Sequera, con algo que es ya... No puedo arrancar esta nota con usted sin hacer esta pregunta. ¿En qué momento usted se sienta a hacer las proyecciones, los números y ve y dice, Dios mío, este escenario puede ser catastrófico? ¿De qué altura del mes de febrero o de marzo estamos hablando? Mira, no soy solamente yo, ¿verdad? Hay un equipo. Sí, me imagino, un equipo que es muy competente, de altísimo nivel, y que ya veníamos mirando un poco lo que ocurría en los otros países, las proyecciones. El ministro mismo habló de una publicación del New England, donde nos da herramientas para poder hacer predicciones de cómo podía ser nuestro escenario en Paraguay, con nuestra pirámide poblacional, con nuestro sistema de salud, ¿verdad? Y nosotros eso ya principios de marzo, desde el primer caso, un poquito antes del primer caso ya teníamos un panorama. Esto, si viene, va a ser duro, ¿no? El tema es que no sabíamos cuándo aplicar las medidas drásticas, las medidas de cuarentena, las medidas medievales, como en algún momento yo mismo llegué a decir, porque las recomendaciones eran aplicar esas medidas cuando hay circulación comunitaria declarada, y eso es lo que a nosotros nos dejaba un poco incómodos. Eso, porque a partir de ahí recién podíamos, bueno, ya hay circulación comunitaria, a partir de ahí aplicamos las medidas de distanciamiento social, las cuarentenas masivas y todo. Y bueno, como te dije al principio, ¿verdad? Fue eso, darnos cuenta un poco, ver de manera un poco diferente lo que estaba ocurriendo. Que nuestro segundo caso que tengamos sea nuevamente de un país que dice que no tiene circulación comunitaria, es lo que nos dejaba a nosotros totalmente desconcertados. Y antes que acusar a esos países vecinos o no, ¿verdad? Como en el caso de Ecuador o Argentina, antes de acusarlos, mira, ustedes tienen circulación comunitaria y no están avisando, no se dan cuenta, ¿cómo, verdad? Antes que hacer eso es asumir, no estará pasando lo mismo. Seguramente nosotros estamos contando estos dos casos porque estamos mirando exclusivamente a personas que vienen del extranjero. Inclusive estábamos muy enfocados a gente que viene de China, al principio solamente de China. Estábamos mirando solamente gente que venía luego del norte de Italia, ni siquiera de toda Italia, o solamente de Corea. Cuando ya Ecuador nos mostró otra cosa, ¿verdad? Ecuador, el primer caso que tuvo fue relacionado a España, cuando España todavía no tenía muchos casos. Y luego nosotros tenemos un caso que viene de Ecuador, cuando Ecuador decía que no tenía muchos casos y los pocos que tenía estaban todos aislados. Y fue un poco un sinceramiento de ver un poco esa limitación del conocimiento que teníamos nosotros, una limitación de nuestras capacidades técnicas también para ver la realidad completa, que es lo que estaba ocurriendo en el territorio nacional, y tomar las medidas como si fuera que ya está circulando, que no nos pase lo que le está pasando. Y efectivamente ya estaba circulando. Y es muy probable, mira, tenemos algunos estudios todavía no muy cerrados, pero que nos muestran que esto probablemente a partir de febrero ya empezó a circular en Paraguay. Probablemente hecho, a partir de febrero. ¿Asintomáticos, doctor? Y probablemente algunos sintomáticos, pero con una sintomatología leve o inclusive grave, ¿verdad? Pero que superaron la enfermedad. Pero como no venían de ese lugar, nosotros no estábamos haciendo el test COVID. Porque las recomendaciones a nivel global eran, tiene que venir de un lugar específicamente donde hay circulación comunitaria. Entonces había alguien que venía de Alemania o que venía de Suecia, ¿verdad? O que venía de Taiwán, porque tuvimos gente que venía de Taiwán. O de Francia. O de Francia, cuando no había circulación comunitaria. Entonces no era recomendación hacer. Y no era el cuadro típico, decíamos. Pero eso era en ese momento. Hoy es fácil decir, no nos equivocamos ahí. Ya con el diario del lunes, ¿verdad? Como después, se dice, es fácil, ¿verdad? Pero estamos haciendo un poco unas investigaciones, ¿verdad? Si hubo o no un aumento del número de neumonías atípicas en los primeros 3 meses del año. En enero, febrero y marzo. De hecho, en algunos hospitales estamos viendo de que sí, este año tuvo un poquito más que el año pasado. Ahora vamos a irnos a estas personas que fueron neumonías atípicas, que obviamente no fallecieron, tratar de llegar a ellos y hacerle algún test para ver que nos muestre que ya tuvieron una huella inmunológica, que pasaron el COVID. Con eso nosotros, con ese tipo de información, lo que vamos a hacer es un poco
tener un poco el panorama más claro, ¿verdad? Probablemente el COVID está circulando ya hace tiempo en nuestro país, quizás por lo menos unas 2 o 3 semanas antes de que declaremos el primer caso, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar un poco a ajustar toda esta curva epidemiológica que estamos viendo, ¿verdad? Qué interesante es lo que cuenta, doctor Sequera, porque están ustedes yendo hacia atrás y ven si en enero, febrero y marzo hubo casos importantes de neumonía o graves que pudieran no haber sido neumonía sino COVID-19 ya. ¿Hubo algún fallecido por neumonía en ese tiempo? Estamos revisando, de hecho hubo. Lo que nos confunde mucho es que era en plena epidemia de dengue, donde el 90% de los que se iban a consultar eran dengue, por nexo epidemiológico por lo menos, y aunque no se le hacía el test, era el nexo epidemiológico. Entonces perdemos la buena calidad de la información ahí, ¿verdad? También hay que recordar que este año tuvimos mucha influenza B en verano. O sea, poco, pero para ser verano era un poco relativamente bastante, que era un poco reflejo de lo que estaba ocurriendo en el norte, tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá, un invierno muy duro en el norte, sin COVID, donde influenza B estuvo predominando y nosotros veíamos un poco los efectos colaterales de eso. A partir más o menos de fin de año, que la gente viene a visitar a la familia o que fue y volvió, trajo un poco el virus de influenza que estuvo circulando y tenemos fallecimientos también por la influenza. ¿Por qué no? Algunos de esos pueden haber sido el COVID que ya estuvo circulando, ¿verdad? Entonces, estamos un poco armando los equipos de investigación para ver. Eso no nos va a ayudar para solucionar el problema de esa persona en ese momento, pero sí nos va a dar un panorama más completo de cuándo empezó esto y para poder ajustar un poco nuestras curvas epidemiológicas, ¿verdad? También, doctor Portillo, una pregunta. El ministro hablaba de que si es que no tomábamos las medidas, 15.000 muertos aproximadamente. ¿Calcularon cuántos contagiados en ese espectro? ¿Hasta dónde pudo haber llegado nuestra curva si no se tomaban las medidas? La curva tiene que ver con el diagnóstico diario de casos, ¿verdad? Digamos, no entramos en el detalle de poner número a la progresión, pero sí, en términos generales, digamos que literalmente nuestro sistema sanitario iba a explotar con en esa situación, ¿verdad? No íbamos a tener absolutamente capacidad de respuesta y realmente iba a ser un problema enorme, ¿verdad? La mayor preocupación en este escenario es que mucha gente va a quedar sin recibir atención sanitaria, ¿verdad? Podía quedar sin ser atendida por la saturación. Iba a colapsar el servicio. Claro. ¿A los cuántos pacientes ya iba a colapsar el servicio, doctor? No, con pocos. Con 100, más de 150 ya colapsábamos. Y sí, nosotros tenemos, vamos a enfocarnos en un segmento sensible, digamos, porque probablemente es el que es más frecuente que pueda tener una derivación fatal. El caso de los enfermos graves que requieren terapia intensiva. La disponibilidad del sistema sanitario en ese sentido, con unas 750 camas en todo el país, está básicamente alrededor del 80% ocupado, ¿verdad? Permanente, en forma continua. Y en el sector público la ocupación salta al 90, 95, 100% varios días de la semana. Entonces, en ese contexto, 10 pacientes... Ya colapsaba el sistema. De 10 pacientes, probablemente esos 10 iban en algún momento a quedar sin recibir la atención que iban a necesitar. Básicamente, sin por ejemplo, poder acceder a un respirador. Y eso iba a requerir tener que improvisar, intubar a alguien en un servicio de urgencia y estar ambuceando, como se dice, ¿verdad? Usando el respirador manual, lo cual es absolutamente insuficiente para un tratamiento adecuado. Sirve para sostener por unos minutos hasta que uno pueda llegar hasta la unidad de terapia intensiva y conectar al paciente. O sea, pero nosotros doctor, habitualmente, Mabel, nosotros vemos, sobre todo con los casos de trauma, que hay accidentados que están un turno completo de 6 o 12 horas para el personal sanitario en esas condiciones, con un respirador manual. Para que tengan una idea. La audiencia está preguntando, doctor Sequera, muchos preocupados, gente que hizo neumonía bastante grave
por el mes de febrero, donde hacerse el estudio, ¿cómo se llama? Para ver si tiene antígenos, ¿verdad? Anticuerpos. Anticuerpos para el COVID-19. ¿Dónde hacerse esos análisis? Y mira, todavía, Mabel, no tenemos los anticuerpos, pero yo sé que en los próximos días estarían llegando, ¿verdad? Ya sí. Para que Salud Pública haga esos análisis. La macana, Mabel, de este tema es que los anticuerpos están mostrando que no son de tan buena calidad. No lo que vamos a traer nosotros, sino a nivel global están mostrando de que pueden tener falsos positivos porque confunden, por ejemplo, si tuviste dengue. Y en nuestro país, todo el mundo tuvo dengue más o menos. Hablando de dengue, esos dengues virulentos que hemos tenido, doctor, deja a la población con las defensas más bajas y más expuesto todavía al coronavirus. Mira, probablemente inmediatamente después de tener dengue uno está con las defensas bajas, ¿verdad? 1 o 2 semanas después, pero no así 2 o 3 meses después. Lo que sí también hay varios estudios que se están haciendo de que los países que tuvieron grandes epidemias de dengue en el último año, nos incluimos nosotros, parece que muestran una progresión del COVID más lenta. Vi eso. Entonces, no quiero con esto gastar victoria y agradecerle al dengue, ¿verdad? Porque que los que tuvieron dengue no se enferman. Van a decir que ya me viré otra vez al otro lado, ¿verdad? Estoy agradeciendo al dengue, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dicen esos estudios. Nosotros ofrecimos también información de nuestro país para poder participar en esos estudios, pero es una discusión científica, académica, de bajo nivel académico. Quiere decir que las conclusiones que salen ahí no es que sean dogmas ni certeras, concluyentes, pero sí abre un panorama para que se puedan hacer otras investigaciones. Les quiero preguntar primero al doctor Portillo y después a usted, ¿en qué escenario estamos ahora? ¿Nos estamos apartando del escenario más catastrófico o todavía estamos en peligro de arribar a un escenario catastrófico? Desde el momento que se implementaron las medidas de restricción y vemos que la curva tiende a mantenerse más bien plana, creo que podemos afirmar que estamos más lejos de ese peor escenario. La situación podríamos decir que está controlada, estamos ganando tiempo, ¿verdad? Todavía no estamos aplanando categóricamente la curva porque necesariamente, y eso Guillermo probablemente va a poder explicarlo mejor técnicamente, necesariamente va a haber un incremento en el número de casos. Ahora, si nosotros llegamos a mantener ese incremento con una curva más bien gradual, donde el número de casos que se vaya dando pueda ser absorbido por el sistema sanitario, sí, vamos a estar en condiciones de decir, estamos aplanando la curva. Y en ese contexto estamos yendo hacia ahí y yo querría pensar que sí, estamos avanzando en la preparación de nuestros hospitales, no vamos a llegar digamos, una preparación ideal. Probablemente ningún país pueda afirmar que tiene las condiciones para hacer frente a una oleada importante como la que hemos visto que se dio en otros países. En todo caso, sí tenemos que generar las condiciones para que ningún compatriota quede sin poder ser atendido, ¿verdad? Y sobre eso estamos trabajando. Eso sitúa un poco, digamos, el escenario de batalla, de enfrentamiento del problema en el campo hospitalario, pero yo insisto en algo que Guillermo desde el principio venía diciendo, y que es que la batalla principal hay que librarla ahora en el escenario donde estamos, en la comunidad. La gente tiene que tomar conciencia de que esta situación va para rato y de que todo aquello en lo que se insiste, las medidas de lavado de manos y todo lo que tiene que ver con medidas de prevención, hay que incorporarlo como un hábito en nuestra rutina de cada día. De otra forma, corremos el riesgo, y más aún si se desacatan las medidas de cuarentena, así como viene siendo aplicadas por el gobierno, corremos el riesgo de que la situación pueda descontrolarse, de que la curva, en lugar de ser más bien gradual, haga un pico agudo, y eso puede poner en riesgo al sistema sanitario primero, que se va a saturar, y a la población, que no va a poder encontrar asistencia médica. De acuerdo a lo que dice el doctor Portillo, doctor Sequera, esto significa, estamos alejándonos de ese escenario catastrófico, pero un descuido nos puede llevar a un pico que sería irremediable. O sea que aquella gente que dice, ya estamos mejor, y relaja algo los controles, pues esa irresponsabilidad nos puede llevar a hacer el pico que tanto tenemos. O sea,
Ese pico no hemos alejado todavía. Sí, tenés razón. Ese escenario tan catastrófico que vimos allá en los primeros días de marzo, ¿verdad? Yo no quiero decir que es imposible que pase, pero es poco probable, por lo menos. Pero entre ese escenario y que no pase nada, hay un gran trecho, ¿verdad? Tampoco es que va a ser una media, va a estar en la mitad. El escenario, si nosotros, creo que varias veces yo he repetido en diferentes entrevistas, esto no es como una tormenta y nosotros entramos en un búnker, esperamos que pase la tormenta y salimos y ya está todo listo porque la tormenta pasó, ¿no? No es así. O sea, esto es, entramos al búnker, nos estamos equipando para salir a la tormenta. Por lo menos que las tormentas no nos superen. Entonces, como dice Portillo, ¿verdad? El nivel de contagio está, yo considero, óptimo, ¿verdad? El nivel R0, que es nuestro indicador principal, que si está al libre albedrío del virus, si no hacemos nada, está entre 2 y 5, ¿verdad? Con un contagio prácticamente masivo. Nosotros con las medidas estamos haciendo de que se acerque al 1. Si está por debajo del 1, nosotros paramos la epidemia. Podemos lograr eso. Pero no es conveniente eso. ¿Por qué? Porque al parar la epidemia, va a volver ese virus cuando liberemos nosotros la cuarentena. O cuando abramos la frontera. O cuando dejemos de lavarnos las manos. O sea, eso va a volver a subir, va a subir de manera exponencial. Entonces a nosotros nos conviene que ese valor del R0, el índice básico de reproductibilidad o nivel de contagiosidad, como queramos llamar, esté cerca del 1, así como está ahora, ¿verdad? Y la gente se vaya contagiando a este ritmo que tenemos ahora. Hoy recibía un mensaje en el WhatsApp ahí que Pablito tiene enfrente y me decía alguien, pero está loco el doctor Sequera que quiere que nos contagiemos todos. Y yo le decía, no están entendiendo lo que él está proponiendo. Lo que él está proponiendo es que haya un contagio controlado de aquella población que no está en zona de riesgo, porque si alguien joven, sano, se contagia, contrae el coronavirus, ya se convierte en una persona inmune que no puede contagiar a nadie más. Eso en el escenario que no aparezca ninguna vacuna hasta dentro de mucho tiempo, doctor Sequera. Y yo entiendo lo que decía el doctor Mazzoleni hoy. Pensemos como si no apareciera en mucho tiempo ninguna vacuna, porque o si no estaríamos pensando con cosas que en este momento aún no existen, pese a que se habla de muchísimos adelantos. Y ahí voy a aprovechar para preguntarle algo. Yo le veo a usted interactuando en redes con muchos científicos, con gente que está hablando en inglés, sacando conclusiones, contando nuevas experiencias. Se hablan de varias plataformas internacionales que están compuestas hasta por 4.000, 5.000 científicos que están colaborando en forma gratuita. La plataforma Discovery, la plataforma Solidaridad. ¿Quién está interrelacionándose con ellos oficial e institucionalmente en nombre de Paraguay, doctor Sequera? Oficial e institucionalmente no hay nadie. Creo que es la mayoría de las personas que están colaborando desde Paraguay son todos investigadores, principalmente del ámbito de CONACYT, ¿verdad? Hay como una plataforma muy interesante con 7 u 8 pilares de investigación que se han marcado ellos y son 7 u 8 equipos con diferentes líneas, ¿verdad? Uno todo lo que es la investigación en nuevos insumos, otro lo que es modelos predictivos, donde está la gente de la Politécnica, otras medidas de salud pública, otros nuevos fármacos, ensayos clínicos, ¿verdad? Donde Paraguay se pone a hacer un site también de proyectos multicéntricos, ¿verdad? Entonces Paraguay con sus pocos datos, porque realmente tenemos pocos casos también, ¿verdad? Pero que esos pocos casos sumen para el conocimiento global que se tiene, ¿verdad? Son esfuerzos individuales, pero yo creo que individualmente cada uno está conectado con algún equipo de investigación de la universidad, de universidades públicas, privadas, ¿verdad? Pero es cierto, yo sé que desde el CONACYT hay como también unos fondos que se van a liberar para eso y desde ahí principalmente es esa articulación, ¿verdad? Doctor Portillo, antes de entrar, voy a hacer después una pausa porque quiero volver con ustedes para que nos enseñen a vivir con el coronavirus, para que la gente que está escuchando en Aguapetu Portón, que está en Yacycañú,
la gente que está muy alejada de todo el país sepa cómo meterse el chip y cómo tendremos que vivir hasta que aparezca la vacuna. Pero antes quiero preguntar, ¿llegaron nuevos aviones con más insumos ayer? ¿No? ¿Sí? Nosotros recibimos la información de que hay equipos que se van a sumar, que esta semana van a ser entregados, y ahí, a modo de ejemplo, hay 31 respiradores que nos van a entregar en estos días. El director de Insumos Estratégicos, la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud, comunicó eso a varios de nosotros, digamos. Entonces, a mí eso me interesa porque no hemos adquirido todavía ni un solo respirador. No, venimos recibiendo. ¿Cuántos más o menos ya tenemos? Y tenemos camas nuevas instaladas ya, tenemos algo así como 80, 90 ya. Con respiradores, cada una terapia con su correspondiente respirador. Cama en terapia intensiva igual a respirador sí o sí, ¿verdad? Pero no son los respiradores manuales, no, ¿verdad? Son los respiradores, los verdaderos respiradores. ¿Y estas camas están dónde? ¿En el INERAN o en Itagua? Hospital Nacional, mayormente. Vamos a equipar, como ya mencionó el ministro Mazzoleni, el Hospital Ingavi del IPS también con equipos y recursos humanos proveídos por Salud Pública. También hay otros espacios en hospitales a nivel del interior que van a ser reforzados. El objetivo Pilar, por ejemplo, que no tiene ni una cama de terapia intensiva, ¿va a tener? El objetivo es llegar a los lugares, digamos, donde ya hay unidades de terapia intensiva, a reforzar lo que tienen, y a donde no hay, instalar al menos 2 a 4 camas con asistencia respiratoria mecánica, como para terapizar algunos espacios, de manera a dar esa primera respuesta y eventualmente no tener que recurrir al uso del respirador manual que usé como ejemplo. ¿Cuál es el hospital mejor preparado para el COVID? Y yo apuntaría básicamente a 3. El INERAM, el Hospital Nacional de la Red Sanitaria del Ministerio de Salud, y el Hospital Ingavi de IPS a nivel público. ¿El Ingavi cuántas camas de terapia tiene preparadas para esto? Ahí llegaremos a 31 camas de terapia intensiva, y ellos tienen un nivel ya habilitado con camas para internación. Nosotros estamos apuntando eventualmente a un segundo, tercer nivel inclusive, como para llegar a unas 300 camas disponibles, ¿verdad? Camas de internación acondicionadas para el manejo de enfermos respiratorios, ¿verdad? Vamos a hacer una brevísima pausa para que ellos tomen su café mayo, nos tomemos agua, respiremos un poco, y a la vuelta las preguntas van a rondar acerca de: tenemos un enfermo en casa, ¿cómo protegernos y cómo protegerle a él? Vamos a hablar de cuáles son las formas en las cuales uno recibe o no recibe mayor carga viral, las falsedades que están circulando, las verdades que están circulando, y vamos a hablar finalmente del protocolo que Paraguay va a aplicar cuando tenga sus enfermos de COVID o los que vayan apareciendo, si va a haber un único protocolo o cómo va a ser. Estamos en contacto con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, y el doctor Juan Carlos Portillo, director de Redes de Salud del Ministerio de Salud.